más preguntas. El mundo tiene tanto dolor y perdición. ¿En quién podemos hoy apoyarnos? La creación pregunta, hoy es la respuesta. Sé la respuesta a toda duda, la solución a mi temor. Sé que me ayuda, viene de él. Jesús es la respuesta. En mi dolor y en mi tristeza, en mi flaqueza, poderoso es. Él carga todo nuestro pecado, pero más grande es la cruz. Sé la respuesta a toda duda, la solución a mi temor. Sé que me ayuda, viene de él. Jesús es la respuesta. Mi corazón y mi alma, tú eres quien nos sana. En ti, Señor, hoy tengo mi gozo. Tú eres quien nos salva, escucha y nos levanta. La esperanza y nuestra salvación. Sé la respuesta a toda duda, la solución a mi temor. Sé que me ayuda, viene de él. Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Hola familia en Cristo, qué gusto saludarlos, muy buenos días, vamos a platicar hoy. Pues primeramente no quisiera yo bajarle el trabajo al doctor López-Gatell, pero nada más quisiera yo comentarles que el reporte de nuestra situación en Guadalajara, en Jalisco del coronavirus, pues ya dejamos de estar en semáforo rojo, ya estamos en semáforo naranja y aparentemente vamos a estar en semáforo amarillito ya, van las cosas mejor, ya no hay tantos contagios, tantos de fallecimientos, de funciones, tantos enfermos. Sin embargo, nos vuelven a decir que no hay que bajar la guardia, no estamos vacunados, mientras no nos hayamos vacunado todos, pues vamos a tener que seguir así, cuidando la sana distancia, usando los cubrebocas y sobre todo pues no yendo a reuniones, y por eso no sabemos cuándo podamos otra vez reiniciar nuestras reuniones, congregarnos de manera, pues ya no seguir así por esta manera virtual, sino ya hacerlo de manera presencial. Pero bueno, pues aquí ya vemos mejor, vamos viendo las cosas bien. Creo que pronto nos van a dejar que ya podamos tener reuniones y podamos tener esta reunión de manera presencial. Pero por el pronto me da gusto, pero como quiera no hay que bajar la guardia, y por ahí sigue viendo algunas personas que siguen enfermas, hay que seguir orando por ellas, y sobre todo, pues nosotros cuidándonos unos a otros, y sobre todo también pues orando unos por otros. Así que vamos a platicar esta mañana, tenemos una plática muy bonita, y bueno, pues como todas, pero entonces quisiera yo
Nada más comentarles que hay que seguirnos cuidando y seguir orando por las personas que siguen enfermas. Ahí recordándoles a los papás de Oscar Pinzón, a Clemente Pinzón, a Alice, pues han estado malitos, hay que orar por ellos, por sus hermanos, en fin, ahí está Mish Pinzón, hay que seguir orando por ella, tenemos todavía mucho por qué orar. Entonces, chicos, pues vamos a seguir orando, pero por lo pronto vamos a tener esta plática del día de hoy. Déjame decirte qué te voy a platicar hoy. Hace unos días alguien me preguntó, oye, ¿estaremos viviendo la generación que no va a conocer a Dios? ¿La generación sin Dios? Y la verdad es que no supe yo qué contestarle, porque se están viendo ciertas manifestaciones, pues que se hace ver que esta generación se está alejando de Dios. Ya no están tan cerca de Dios, se están olvidando de Dios. Y por eso preguntaban, ¿será esta la generación sin Dios o la generación que no va a seguir ya a Dios? Dije, no sé, pero si así fuera, ¿qué compromiso tenemos nosotros, los creyentes, los cristianos, con la generación actual, con estos jóvenes de hoy? Porque si ellos se alejan de Dios y nosotros nos vamos a estar muriendo, pues ahora sí que voy a decir, como dice la palabra, no habrá quien les comparta, no habrá quien les predique. Y vean el compromiso que tenemos, ¿eh? Yo no sé si esta mañana, ahorita tú desayunaste con tu hijo y estaba ahí en la mesa junto a ti y estabas desayunando con él, con tu nieto, y yo no estoy seguro si esté contigo ahorita viendo esta prédica. ¿Por qué? Porque la gente, los chicos, los jóvenes se están alejando de Dios. En Europa las iglesias se están cerrando y nuestros compañeros de allá de París, generación 316 en París, nos podrán decir qué difícil es ganar una alma, ganar una persona en Europa. Hace 20 años, poco más, 30 años, se ganaban mucho más fácil a las personas. Hoy es cada día más difícil ganar una persona, ganar almas. Por eso entonces ve el compromiso que quiero yo hacerte ver que tienes tú como creyente frente a la generación actual, para que no sean esa generación que no se acerque a Dios, para que no sea esa generación que se aleje de Dios, para que no sea esa generación sin Dios. Tenemos que regresarnos a tenernos al Evangelio, regresarnos a la iglesia y sobre todo ganarlos para Jesucristo. Eso es lo que vamos a platicar esta mañana. Quiero que pongamos mucha atención en esto, pero sobre todo estén conmigo con el compromiso que yo quiero que asumamos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos hijos, tenemos nietos, y ya desde ahorita que son chiquitos, Lourdes, antes de acostarse, les platicamos su libro, su Biblia de niños, y les vamos platicando pues cómo fue el paraíso, cómo fue el arca de Noé, cómo fue todas estas cosas para que ellos vayan entendiéndolo ahorita. Y un poco a espaldas de los papás que no están muy entregados, y hay que hacerlo con ellos. ¿Por qué? Pues porque son esta generación que se necesita acercar a Dios. Y esto es lo que quiero platicar contigo hoy. Primeramente quiero enfrentarte ante una situación. Estamos hablando de que hay una brecha generacional. Todas las generaciones siempre ha habido una brecha entre generación y generación. Y esto te lo platico para que entendamos un poco, para que tratemos de entender a la generación actual. Hay que entenderlos. Para poderlos, una vez habiéndolos entendido, poder saber cómo llegar con ellos, cómo poderles compartir el Evangelio. Te decía que las brechas generacionales siempre se han dado. ¿Qué entiendo
yo por una brecha generacional? Pues es la distancia social y emocional que separa a los adultos de los jóvenes, a los padres de los hijos e incluso ahora a los hombres de las mujeres. Siempre ha habido esa brecha generacional, pero ahorita no es una brecha, ahorita es un abismo el que separa a mi generación con la generación actual. Mi generación somos la generación de la posguerra, los que en Estados Unidos han llamado los baby boomers, los que nacimos después de la guerra, 1946 a 1964. Yo sé que muchos de ustedes son esa generación. Una generación que crecimos, una generación que ya se está acabando. Rápidamente te voy a decir, ya no hay esta generación. Primeramente a nosotros nos educaron. Déjame decirte algo, hago un paréntesis ahorita. No éramos mejores, no éramos más buenos, no. Todas las generaciones, cada uno de nosotros, porque la maldad está en el corazón del hombre, cada generación ha tenido sus problemas. Cada generación, no hay una más buena que otras, no somos mejores que la generación actual. Sin embargo, crecimos de manera diferente, crecimos de una forma diferente, crecimos con valores diferentes. ¿Por qué? Porque la educación, los valores, los principios, ¿sí?, la influencia, nuestros pensamientos estuvieron guiados por nuestros padres. Fueron nuestros padres los que estaban atentos a nosotros y nos inculcaron esos valores, nos inculcaron esos principios. En mi casa éramos 5 hombres y una mujer. Y recuerdo que mi mamá y mi papá, en el momento en que se acercaba cualquier persona, mujer, cualquier niña incluso, nosotros nos teníamos que inmediatamente parar. Y no nos sentábamos hasta que ella se sentara. Y les abríamos la puerta del coche, les abríamos la puerta de la casa, les acercábamos la silla, les dejábamos pasar primero, les dábamos el paso. No utilizábamos un lenguaje sucio, un lenguaje, malas palabras con ellas, las respetábamos. Nada más por ponerte un ejemplo. Había un respeto hacia la mujer, un respeto que hoy ya se ha perdido, un respeto que incluso cuando yo se acerca alguien a una mesa donde yo estoy sentado y me paro, algunas veces te dicen, no, hombre, siéntate, no seas, pues casi te están diciendo no seas ridículo. Yo no lo puedo hacer, así me educaron. Y de esa manera fuimos educados. Por eso te estoy diciendo que hay una brecha generacional entre esta generación que a mí me tocó y la generación actual, los jóvenes actuales, los muchachos, los chicos, los que van a ser jóvenes más adelante. Vivíamos con valores, con principios. Esos valores y esos principios al día de hoy creo que se han perdido. Pero sobre todo te voy a platicar. Me gustaría leer antes que nada, hacer una lectura. Entonces, Gálatas 4, chicos, versículos 8 y 9. Y dice así: ciertamente, en otros tiempos, no conociendo a Dios, sirviendo a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Yo tengo que reconocerte lo primero. Gracias a Dios que cuando yo recibí a Jesucristo en mi corazón, además de estos valores que yo ya traía de familiares, también conocí la verdad.
conocí la verdad. Y esta es una parte que yo quiero que entendamos el día de hoy. Hay que entender, o quiero entender, que una de las cosas que nosotros tenía esta generación, o tiene esta generación, o teníamos cuando menos gran parte de esta generación, era la verdad. Es decir, no decíamos mentiras nosotros. Nos costaba trabajo decir una mentira. Cuando tú decías una mentira te sentías mal, porque estabas engañando a la persona y porque era tu palabra la que estabas empeñando. Estaba tu palabra de por medio. Había una palabra de honor. Por lo tanto, nosotros respetábamos, honrábamos nuestra palabra. Difícilmente decíamos una mentira. Hoy es el pan de todos los días. Hoy las autoridades, en los negocios, nuestros gobernadores, nuestro presidente, dice una mentira y dice una cantidad de mentiras tan fácil como si fuera, como si no tuviera ninguna importancia. Cuando la palabra de Dios, y es lo que quiero yo que entendamos como brecha generacional, la palabra de Dios esto lo ve mal, lo ve como un pecado, el pecado de la mentira. Y la generación actual ya no, porque vea su presidente que dice mentiras, y perdón, no me quiero meter en ese lío, pero si vemos a nuestra autoridad máxima que dice mentiras, pues ¿qué nos queda? Que debemos entender que la mentira ya es una parte de nuestro hacer diario. Y entonces, cuando yo conocí a Jesucristo, además de todo esto, yo entendí que había una verdad absoluta. Voy a regresar más tarde a eso. Ahorita nada más te lo adelanto. La generación actual no conoce una verdad absoluta. No tienen, ¿sí? No creen en una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque les han enseñado, porque es la generación actual, les han enseñado que la verdad se acomoda a como mejor te convenga. La verdad es como mejor la puedas utilizar en tu beneficio. Entonces, cada quien habla la verdad, pues, como mejor le conviene. Entonces, no hay una verdad absoluta, hay una verdad que se acomoda, una verdad que se puede ir acomodando. Y entonces, esta es la parte que yo te quiero explicar, que tenemos que entender que tú y yo, al ser una generación diferente, crecimos de manera diferente a la generación actual. Ellos, el otro día yo tengo alumnos que tienen 22, 23 años, pero la gran mayoría tienen 22 años, están terminando la carrera. Y yo les platicaba de unos discos de acetato. Y me dijeron, ¿qué es eso? Nunca. No solamente no los conocieron, ni siquiera saben qué era un disco de acetato. Por supuesto que no conocen o no saben. Yo les platiqué que yo mi tesis la escribí sobre una máquina, de escribir una máquina manual, ni siquiera eléctrica. Una maquinita donde se nos equivocábamos, metíamos un corrector, le dábamos otra vez a la tecla, se borraba y seguíamos escribiendo. Por supuesto, nosotros no conocíamos nada que tuviera que ver con computación, con internet, con celulares, nada de esto. Cuando yo estaba en la carrera, salía de la universidad a las 10 de la noche. Llegaba yo a mi casa a 10:30 de la noche, ya no me daban permiso de hablarle a Lourdes, hablarle a mi novia, así que tenía que bajar entre clase y clase a un teléfono público, a echar mi 20 para poder hablar con ella 5 minutos mientras empezaba una clase, entre el intermedio de una clase a otra. Obvio, si no había otro compañero o otra persona que estuviera hablando con la novia, pues lo podíamos hacer. Si no, pues ni modo, ya no le hablaba yo a la novia. Es decir, cuando yo les platiqué a mis alumnos que tenía que bajar, ir a un teléfono público, echar un 20 y poder hablar con mi novia, ellos no lo creían. Pues es que ellos no conciben una vida si no es con una computadora, si no es con un videojuego, si no es con un internet, si no es con un celular.
Para ellos no, ellos nacieron con un celular en la mano. Nosotros no, para nosotros eso fue algo nuevo. Nosotros tuvimos que aprender a vivir esta nueva tecnología. Obvio, nosotros jugábamos en la calle, jugábamos en un parque, jugábamos en un jardín, se armaba la retadora, decíamos, se armaba la cascarita, y por supuesto llegabas a casa ya después de jugar con tus amigos en la calle, en el parque. Bueno, pues te bañabas, cenabas, hacías tu tarea y te ibas a acostar. La televisión no era parte de nuestra rutina diaria, no la veíamos. Veíamos televisión de vez en cuando por ahí, cuando nuestros papás nos dejaban ver televisión. Y eran unos programas muy sanos. Rin Tin Tin, Lassie, los bailos, el teatro fantástico, Cachirulo, el Chocolate Express, todo eso era lo que veíamos nosotros. Incluso a mí mis primeras televisiones en mi casa fueron en blanco y negro. Llegó la televisión a color después. Así que ya te imaginas de lo que yo te estoy hablando. Cuando una generación como la actual no conoció eso, no entiende de esto, entonces hay que darnos cuenta que primeramente tenemos que conocerlos, primeramente tenemos que saber cómo piensan. Nunca, el otro día yo hablaba de un autocinema y me preguntaron los chicos, ¿qué es un autocinema? Ah, mira, te voy a platicar, llegábamos en nuestro coche, entrábamos a un patio grande, te estacionabas frente a un postecito donde había un micrófono, te conectabas al micrófono y estabas oyendo la película desde tu carro, viendo la película que se estaban proyectando enfrente. Eso no lo conocieron, no lo conocen las generaciones actuales. Por supuesto, tampoco han vivido con una pandemia, no han vivido con enfermedades, no saben lo que es vivir sin pandemia, sin enfermedades, sin SIDAs, sin todo esto. Nosotros de jóvenes, de adultos jóvenes, no nos preocupábamos de una pandemia, no existía, no nos enfermábamos, no había todo esto que estamos, no había herpes, no había tantas cosas que hoy hay. Por lo tanto, no nos preocupábamos, nosotros salíamos a la calle, no había la violencia que hay ahora. Íbamos a los parques, jugábamos, nos subíamos a un camión, y lo más que podía suceder es que alguien, a las señoritas, más de una, a lo mejor por ahí, Lourdes, cuando subía en un camión, a lo mejor alguien le dio una nalgadita, pero de ahí no pasaba. Llegábamos y si se subía una señorita o una señora al camión, al transporte donde yo iba, nos levantábamos, nos parábamos para que ella se sentara. Por supuesto, jamás hablábamos malas palabras delante de ella. Hay que entender cómo vivíamos. Algunos no recuerdan incluso ni la caída del comunismo, la caída del muro de Berlín. El otro día estaba yo platicando y decíamos, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo fue eso? Ya ni se acuerdan porque a lo mejor no habían nacido o estaban recién nacidos. Es decir, nunca conocieron las cosas que nosotros vivimos. Por eso entonces no podemos tratarlos igual, debemos respetarlos. Ellos viven con una computadora, ellos viven con un internet, ellos viven con un celular y ellos viven conectados. Sin embargo, no obstante todos estos avances, quiero decirte que el 63% de los chicos de hoy, de los jóvenes de hoy, han vivido el divorcio de sus padres. Esta estadística la tengo reciente, 63%. Hoy una chica se va a casar y ya es muy frecuente, muy común que se esté casando con una persona divorciada, con un hombre divorciado. Se da más entre las chicas que entre los muchachos. Es decir, hoy ya el divorcio es algo normal. 63% de los jóvenes han vivido un divorcio, les tocó vivir un divorcio.
El 25% de los jóvenes actualmente, solamente el 25% de estos jóvenes encuentran a su madre, encuentran a sus madres en su casa cuando ellos regresan de la escuela, de la universidad. El 25%. El otro 75% no conocen, no llegan, no están sus padres en su casa. Viven solos. Son los que han llamado a los niños llave o los niños con llave. Traen su llavecita colgada o traen su llave en su morral de la escuela, entran, llegan solos a su casa, no está ni papá ni mamá, ellos se hacen de cenar, ellos ven por sus necesidades, se bañan, se arreglan, se hacen de cenar, incluso se acuestan sin ver a sus padres. El 98% de los adolescentes pasan 8 horas al día frente a una computadora o una televisión. Me dicen que ahorita ya esas 8 horas ya aumentó, ya son más de 8 horas frente a una televisión. ¿Por qué? Bueno, pues porque gran parte de la situación que estamos viviendo ahorita es que están tomando sus clases en línea y están en una computadora. Pero antes de que esto ocurriera, 8 horas del día se lo pasaban frente a la televisión o frente a una computadora. No obstante todos estos avances, ellos son una generación sola, viven solos. La mayoría de la influencia o la mayoría de las ideas que los influyen, o bien que su educación, sus valores, su formación, la reciben de la universidad, la reciben de su colegio, o bien de un cine o de las películas, de la televisión, de una serie de televisión, del internet, de la música, de sus compañeros. Todo esto es lo que en este momento la sociedad nos está denominando como un nuevo orden mundial. Esto es lo que están viviendo los jóvenes el día de hoy. Ya no reciben en su casa los valores que mi generación recibió. Yo te dije, en mi casa era mi padre y era mi madre la que hablaba con nosotros. Y los recuerdo muy bien a los dos hablando con nosotros conforme empezábamos a sernos adolescentes. Miren, chicos, si ustedes hacen esto, yo sería la primera que los obligaría a que cumplieran su compromiso, a que se enfrentaran sus errores. Así que cuídense, porque si ustedes hacen algo, no van a encontrar a papá o a mamá un alcahuete, no van a encontrar a papá o a mamá que los proteja. Ustedes harían y cumplirían con sus compromisos. ¿Por qué? Porque esto es lo correcto. Así que así crecimos nosotros. Un nuevo concepto es lo que estamos generando a través de este nuevo orden mundial. Un nuevo concepto de la verdad. La verdad. Yo te decía que en mi generación la verdad era algo sagrado. En el banco, cuando yo trabajaba en Banamex hace 30 años, dábamos créditos a la palabra. Le dábamos a la persona un crédito creyendo en él. No le obligábamos a que nos dieran garantías. No lo obligábamos a que nos comprobaran ingresos. Él me decía, yo necesito tanto y te lo voy a pagar de esta manera. Y nosotros, creyendo en su palabra, sabiendo que la palabra era ley, le dábamos un crédito a la palabra. Creíamos en él. Hoy, entonces, desde el momento en que toda esta mentira, todas estas falsedades son parte de la vida diaria, debemos de entender que primeramente, de acuerdo a este nuevo orden mundial, el concepto de verdad se ha distorsionado, ya no existe. ¿Por qué? Porque la generación presente no acepta la existencia de una verdad absoluta. El otro día estaba yo buscando como referencia
¿Cuántos versículos de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, hablan de la verdad? Te puedo decir 50, posiblemente más. Yo ahorita nomás anotaba yo los que vinieron a mi memoria, aquellos que yo recuerdo, aquellos que he memorizado. El primero de ellos que yo recuerdo es Juan 1:17 y dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ve, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, como creyente, que de ahí viene la palabra, creemos que la verdad absoluta sí existe, y la verdad absoluta está en este libro. Esta es la verdad absoluta. Es una verdad que primeramente es, por ser absoluta, es universal. ¿Qué quiere decir esto? Que es para todos los hombres, en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo. Esto no cambia. Esta verdad es absoluta, universal para todos los hombres y para todos los tiempos y en cualquier época. Recuerdo otro versículo, Juan también, vamos a seguirnos en Juan, capítulo 3, versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad viene a la luz. Tú y yo practicamos la verdad, debemos de practicar la verdad. Entonces eso es lo primero que le tenemos que enseñar a esta generación. Si hay una verdad absoluta, y esa verdad absoluta está en este libro. Aquí está la verdad, y todo lo que te hagan, todo lo que venga del mundo, todo lo que te haga creer como verdad, que vaya en contra de lo que dice este libro, quiero decirte que entonces no estás hablando con la verdad. La verdad está aquí. Por ahí está capítulo 8, me recuerdo versículo 8, capítulo 32, casi de memoria, no lo sabemos todos. Versículo 8, capítulo 30, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo te voy a reconocer algo, Yo conocí la verdad, y la verdad me hizo libre. Me hizo libre de muchos pensamientos, de muchas ideas, de muchas cosas que yo creía. Por eso entonces, para poder conocer la verdad, tienes que venir a la verdad. Tienes que conocer la verdad. Versículo 14, capítulo 14, versículo 16. Bueno, ya es de memoria. Versículo 14, capítulo 14, versículo 6. Y dice, Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Eso es lo que tenemos que enseñarle a esta generación, a Jesucristo. No es que yo lo diga, no es que tú lo digas, es porque lo dice Dios a través de su palabra. Y bueno, pues por ahí recuerdo también Romanos, capítulo 1, versículo 20. ¿Qué versículo? Versículo 25. Romanos 1, 25. Espérenme, ya se me está cayendo aquí mis apuntes. Romanos 1, 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Ve este versículo. Ya que cambiaron la verdad. Eso está pasando ahorita. Están cambiando la verdad. Están haciéndonos creer que las cosas pueden ser como mejor te convenga, como mejor se acomode, como tus gustos o preferencias. Esa es la verdad. Y lo triste es que, déjame decirte, cada pueblo, cada nación, cada país tiene su propia verdad. Para unos es una verdad, una cosa es la verdad, y para otros son otra cosa. O sea, cuando la verdad es una, cuando la verdad es universal. Por último, por ahí me recuerdo también Efesios, libro de Efesios 4, capítulo 4, versículo 25. Y dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y en esta misma carta, Efesios 6, 14, capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Y bueno, te decía yo, y podríamos encontrar no sé qué tantos más versículos que hablan de la verdad, pero más que sobre todo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la única verdad, la verdad absoluta. ¿Por qué? Pues porque, como te dije, en el nuevo orden mundial, la verdad es creada más que descubierta. Yo descubrí la verdad se descubre. Y no, en esta generación, la verdad la creas, la verdad la acomodas, la verdad tú la haces para ti como mejor te convenga. Como creyentes, creemos que la verdad es la Biblia, que la verdad está en la Biblia. Creemos que la Biblia y esta verdad es absoluta, es universal y es para todos los individuos, es para todas las naciones, para todos los lugares y en todos los tiempos. La palabra de Dios es la verdad, universal, absoluta, para todos los hombres, para todos los tiempos y para cualquier circunstancia. La verdad absoluta es la manifestación determinada por Dios y comunicada a los hombres por medio de su palabra. La verdad es determinada por Dios y comunicada a los hombres por medio de su palabra. Ve lo que estamos diciendo. Nos vamos a encontrar, lo primero que nos vamos a encontrar cuando tratemos de hacer valer la verdad absoluta, es lo que esta generación está entendiendo por verdad. Ellos entienden por verdad lo que mejor te acomoda. La verdad absoluta es determinada por Dios y nos las comunica, nos las hace saber, nos las deja ver por medio de su palabra. La generación presente, el nuevo orden mundial, no acepta la existencia de una verdad absoluta. Cada cultura, pueblo o nación determina su propia verdad de acuerdo a su estilo de vida, de acuerdo a lo que mejor le convenga, a sus funciones, para que todos estén contentos, sin importar si estos chocan contra los valores de Dios, si estos chocan contra los valores
de Dios. Te voy a enseñar, por ahí le voy a pedir a César que suba un cuadro, porque te voy a enseñar, voy a hacer referencia, voy a leerte cómo es que los valores que chocan, que son los valores de Dios, frente a los valores de esta nuevo orden mundial. Para el creyente, la aceptación es aceptar a las personas por lo que son y no necesariamente por lo que dicen o hacen. Yo te acepto como persona. El mundo, aceptación es aprobar y aún alabar a otros por sus creencias y por estilos de vida. Alabar a otros, ensalzarlos por sus creencias y estilos de vida. Qué valientes son, y no me quiero meter en muchos problemas, pero el mundo dice qué valientes son todas esas chicas que salen a quemar y a destruir y a agredir y a pintar y a hacer valer todas estas cosas, ¿sí? Porque yo debo de aceptarlas. Yo debo de respetarlas como son. Juicio moral. Esta parte es muy interesante. Para el creyente, ciertas cosas son moralmente buenas o malas, como Dios lo ha determinado. Para nosotros como creyentes, ciertas cosas son buenas o malas, como Dios lo ha determinado. Dios dijo: varón y hembra nos creó, varón y hembra somos. Todo lo demás que queramos hacer ahí no va de acuerdo a los principios morales, a la verdad de Dios. Para el mundo, el juicio moral, no hay derecho a juzgar el criterio o conducta de los otros. No tienes derecho a juzgar, a criticar el comportamiento de otros. Preferencias personales, qué grave. Para nosotros, el creyente, las preferencias son nada más de referencia al color, a una comida, a un tipo de ropa, de diversión, etc. ¿Sí? Y esto se decide de manera individual. Para el mundo, para este nuevo orden social, las preferencias personales son de conducta sexual, sistema de valores y creencias que son decididas de manera individual. Conducta social, de creencias y cada quien de manera individual. Estaba yo escuchando, ha sido tema de estos días, por ahí alguien que se está postulando de gobernador y el señor tiene varias denuncias, carpetas de investigación abiertas por delitos contra la mujer, por violaciones. Pero eso, en lugar de que lo impidiera en otros tiempos con los valores que teníamos, mi generación, jamás hubiéramos pensado que esto fuera posible. Para el creyente, cada quien tiene derecho a ser tratado con justicia, de acuerdo con la ley. Para el mundo, cada cual tiene el derecho de hacer lo que cree que es mejor para él. Tiene derecho a hacer lo mejor que cree que es, o lo mejor que cree para él. Libertad. Para el creyente, ser libre es hacer lo que uno sabe que debe hacer,
conforme a la palabra de Dios. Para el mundo, libertad es poder hacer lo que uno quiera. Y por último, verdad. Para el creyente, la verdad es el patrón absoluto de lo correcto y de lo incorrecto, como lo leíamos ahorita en la palabra de Dios. Para el mundo, la verdad es lo que para usted sea lo correcto, lo que mejor te convenga. Así entonces te das una idea de cómo es lo que tenemos que enfrentar, a qué nos vamos a enfrentar, a una juventud que está recibiendo este tipo de influencia, a una juventud que además de otra cosa, este nuevo orden social, también tiene una nueva cultura del lenguaje, un nuevo concepto en el lenguaje, un abismo en el lenguaje. Yo he llamado la atención varias veces, saliendo yo de mi clase en la universidad, está un grupo de jóvenes, señoritas y varones, platicando entre ellos. Y no, bueno, la cantidad de malas palabras, cosas que yo he tenido que decirles a las niñas. Señorita, respétese, por respeto a usted, por amor a usted, no permita que sus compañeros hablen delante de usted como están hablando. Dense a respetar. Eso es como te lo he dicho, ya no es brecha, ese es un abismo. Tú jamás iba a hablar delante de una persona, mujer, con ese lenguaje, independientemente de que tampoco entiendo yo muchas cosas que ellos hablan, con ciertas cosas técnicas, ciertas abreviaturas, son cosas que yo no entiendo. A veces hay cosas que yo no entiendo. Cuando ellos se dicen cosas entre ellos, me quedo así que ¿qué está pasando? Pero más que nada, lo triste es la forma como se están expresando. También este nuevo orden mundial, y tenemos que entender esto para poder enfrentar a los jóvenes, habla de un nuevo criterio moral. Lo que decíamos ahorita, tú estás bien y yo estoy bien. ¿Qué es lo que quieres hacer? Hazlo. Tú no estás dañando a nadie. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Hay un nuevo significado en la palabra aceptación. Tú tienes que aceptar lo que la gente hace. Cuando la palabra de Dios te dice no puedes aceptar lo que va en contra de la verdad absoluta. Y esto por supuesto trae otra palabra que también trae otro nuevo significado para el mundo actual. Tolerancia. Si tú no toleras, eres un intolerante. Y un intolerante te pueden acusar, incluso te pueden llevar a la cárcel por intolerante. Esto es lo que vamos a enfrentar. Con esto te estoy dando a entender lo que vamos a estar viendo las próximas semanas, lo que vamos a platicar las próximas semanas. ¿Cuál es la intención? Como yo te dije en un principio, conocer a esta nueva generación, conocer a los jóvenes. Tú y yo no los conocemos, tenemos que acercarnos a ellos, vamos a tener que trabajar con la desilusión. Viven desilusionados, hay que reafirmarlos. Vamos a trabajar en el desaliento, se tienen que aceptar como son. Vamos a hablar de desintegrarse. Más bien vamos a tenerlos que apreciar, elogiarlos, hacerlos ver que ellos son valiosos. También vamos a tener que trabajar con la depresión. Están viviendo deprimidos. Y para eso, a través del afecto, reconocerlos, abrazarlos, estar con ellos. Vamos a tener que hablar de la desesperación. Y para eso tenemos que estar disponibles para cualquier momento.
Tienes que estar disponibles para cualquier momento. Vamos a hablar de la destrucción y para eso nos vamos a tener que enfrentar. Tienen que rendir cuentas. Tienen que saber que son pecadores. ¿Ve lo que te estoy diciendo? Para que ellos reconozcan que son pecadores cuando están viviendo con esta serie de valores equivocados, va a ser muy difícil, ¿eh? Pero eso va a ser, pero es necesario que ellos se enfrenten y reconozcan que son pecadores. Pero yo creo que lo más difícil que vamos a tener que enfrentar es lo que llamamos una atadura generacional. Atadura generacional. Por generaciones, todos, ahí me incluyo la mía y la de todos, y la de mis papás y la de mis abuelos, vamos a tener que estar hablando de cosas que hemos llevado, heredado siempre dentro de esta antigua naturaleza. La falta de misericordia. Vamos a tener que hablar de infidelidad. Y no solamente me refiero en el matrimonio, también la infidelidad con tus principios, con tus valores, con tus amigos, con tu país. Vamos a tener que hablar de la envidia, el suicidio. Se están suicidando los muchachos ahora. Tenemos que hablar de la crítica. Vamos a hablar de las adicciones, el alcoholismo. Hoy se está consumiendo una cantidad de alcohol y de droga como nunca se había consumido. Vamos a tener que hablar del reconocimiento. Vamos a hablar de la división. Hoy los están divididos. De la anarquía, de la soberbia, del materialismo. Todo esto lo vamos a platicar en las próximas semanas, para que entonces tú puedas entender a estas generaciones, para que puedas entonces poderle compartir el Evangelio a esta generación. Porque quédate con esto, si no son ellos, no va a haber quien comparte el Evangelio el día de mañana. Y como me preguntaron, ¿nos estaremos enfrentando a la generación sin Dios? Pues esperemos que no, pero de nosotros depende. De nosotros depende que estos jóvenes, que esta generación se conviertan para que haya quien les predique. Si no, no va a haber quien predique a ellos. Esta generación, tú y yo nos vamos a morir, los baby boomers nos estamos acabando. Por eso tenemos que preparar a la generación actual. Y para eso tenemos que romper, ya no dije brecha, ese abismo generacional. Varias de ustedes, personas, me han llamado. No sé qué hacer con una señorita que está entrando a la edad adolescente, preadolescente, ya adolescente, casi para la adolescencia, que no se termina de hacer la tarea, que no lee su Biblia, que no se pone a orar, que solamente está chateando con sus compañeras, con un lenguaje de lo más vulgar, haciendo unos chistes de lo más fuera de lugar, que no queda para una señorita de 13, 14 años. No puede ser que ella, que vive, que ha crecido, que nació en un hogar cristiano, se esté distrayendo y esté desviándose de esta manera. Por supuesto, los papás estamos tan preocupados. Por supuesto, todos estamos preocupados. Pero para eso tenemos que entenderla, para podernos acercar a ella. Y no es a base de regaños, ni a base de imponer las cosas. Es a base de, con amor, con el amor de Jesucristo, poderla entender y que ella también pueda entender que está viviendo de una manera equivocada. Que de acuerdo a la palabra de Dios, ella está viviendo de una manera equivocada. Por eso necesitamos primeramente el amor de Dios, la sabiduría de Dios y la paciencia de Dios para poder entenderlos y para poder trabajar con estos jóvenes, con esta generación. Así que tenemos un buen reto, y vamos a continuar las próximas semanas hablando de esto
porque el reto que tenemos enfrente no es cualquier cosa, es un reto grande. Así que entiéndelo, compréndelo y prepárate para que puedas platicar con ese hijo que se sienta contigo a desayunar, pero que no quiere saber nada de la palabra de Dios. Con ese nieto, con ese sobrino, con esa persona que está junto a ti y que no quiere saber nada de la palabra de Dios, que quiere seguir viviendo, ¿sí?, con su verdad. Acompáñenme a orar. Bendito Padre, te estamos muy agradecidos por este momento, por tu enseñanza, porque tú nos enfrentas, Señor, porque tú eres la verdad y porque solamente, Señor, con tu verdad ellos podrán ser libres. Solamente con tu verdad podrán conocerte, podrán entregarte tu vida, entregarte su vida, podrán ser salvos, podrán ser hijos tuyos, Padre. Por eso, Señor, ayúdanos a darnos fuerza para poder enfrentar este reto que hoy estamos asumiendo. Tenemos que hablarle a esta generación. No podemos permitir que sea una generación sin Dios. Y todo esto te lo estamos pidiendo, Señor, te lo estamos pidiendo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Por Él te lo pedimos. Amén. Así que entonces, chicos, los veo el próximo domingo. Vamos a seguir platicando este reto que tenemos enfrente. Que Dios los bendiga. Síganse cuidando de enfermedades, síganse cuidando de contagios. Y bueno, pues vamos a seguir cumpliendo con las reglas que nos están imponiendo. Gracias, chicos, que Dios los bendiga. Tantas preguntas el mundo tiene, tanto dolor y perdición. ¿En quién podemos hoy apoyarnos? La creación pregunta, es la respuesta. Sé la respuesta.